En el piso más alto del Pentágono se sentaba en silencio, nadie la miraba dos veces. Solo el general Morrison notó la insignia triangular negra en su chaqueta y frunció el ceño. «Esto no pertenece aquí», murmuró mientras otros generales miraban con sospecha a esta joven mujer. Pero cuando el secretario de Defensa entró a la reunión de emergencia, todo cambió. El secretario se dirigió directamente hacia ella y dijo: «Coronel Rodríguez, ¿puede explicar la situación?». La mandíbula del general Morrison se desplomó porque se dio cuenta de que la mujer que había considerado una joven becaria era en realidad la jefa del departamento más secreto del Pentágono. Esa insignia no era tan insignificante después de todo, porque lo que Morrison no sabía es que esa insignia triangular negra era el símbolo del programa Shadow Grid, una unidad de guerra cibernética tan clasificada que solo 12 personas en todo el gobierno estadounidense conocían su existencia. Y la mujer que había estado ignorando durante 30 minutos controlaba sistemas de defensa que podían paralizar o proteger toda la infraestructura digital de América en cuestión de segundos. Pero hay algo aún más perturbador. En los archivos ultrasecretos del Pentágono existe una carpeta marcada como Operación Espectro que contiene información sobre ataques cibernéticos que han sido detenidos por Shadow Grid en los últimos 3 años. 1027 intentos de infiltración a sistemas nucleares, 89 ataques a redes eléctricas nacionales y 43 operaciones diseñadas para colapsar el sistema financiero estadounidense. Todos neutralizados por la mujer que Morrison había considerado demasiado joven e inexperta para estar en esa sala. Y lo más escalofriante de todo es que mientras Morrison y los otros generales discutían estrategias militares convencionales, Isabela Rodríguez había estado monitoreando en tiempo real el ataque cibernético más sofisticado jamás dirigido contra Estados Unidos. Un ataque que había comenzado 72 horas antes, que ya había penetrado las defensas preliminares y que en exactamente 6 horas podría tomar control de todos los sistemas de defensa aérea de la costa este. La historia que están a punto de escuchar no es solo sobre una mujer subestimada en una sala llena de hombres poderosos, es sobre una guerra invisible que se libra cada día en el ciberespacio, donde los enemigos no usan uniformes y las batallas se ganan o pierden con líneas de código. Es sobre el momento en que la arrogancia y los prejuicios casi causan la caída de la nación más poderosa del mundo. Porque cuando Isabela Rodríguez levantó la vista de su tableta y dijo: «Señores, tenemos exactamente 5 horas y 47 minutos antes de que perdamos el control total», no estaba exagerando. Estaba proporcionando el cronometraje exacto de una cuenta regresiva que había estado calculando durante los últimos 3 días, mientras escuchaba a hombres que asumían que ella no entendía las complejidades de la seguridad nacional. El general Morrison había cometido el error más peligroso que un líder militar puede cometer: había subestimado al enemigo. Pero en este caso, el enemigo resultó ser la persona mejor preparada para salvar su carrera, su reputación y posiblemente su vida. Isabela Rodríguez había nacido en San Antonio, Texas, en 1996, hija de un técnico en computadoras y una profesora de matemáticas. Desde los 8 años había demostrado una capacidad casi sobrenatural para entender sistemas digitales complejos. Su padre, Carlos Rodríguez, un veterano de la Fuerza Aérea que había trabajado en sistemas de comunicación militar, fue el primero en reconocer que su hija poseía un tipo de inteligencia que él nunca había visto antes. «Mija», le decía mientras la observaba desmantelar y reconstruir computadoras en el garaje de su casa, «tu mente funciona de una manera que asusta a las computadoras». Esas palabras resultarían ser proféticas. A los 12 años, Isabela había desarrollado un programa que podía detectar vulnerabilidades en redes domésticas. A los 15, había sido discretamente reclutada por el FBI después de que accidentalmente descubriera y reportara una red de fraude cibernético que había estado robando millones de dólares de cuentas bancarias pequeñas. «Esta chica ve patrones que nuestros mejores analistas no pueden detectar», le informó el agente especial Patricia Enríquez a sus superiores después de entrevistar a Isabela. «No solo entiende cómo funcionan los sistemas, entiende cómo piensan». Cuando Isabela cumplió 16 años, había recibido ofertas de becas completas de MIT, Stanford y Carnegie Mellon. Pero también había recibido una visita de 2 personas que se identificaron únicamente como consultores de seguridad nacional y que le hicieron una propuesta que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Señorita Rodríguez», le dijo la mujer mayor, cuyo nombre nunca supo, «las universidades pueden enseñarle teoría. Nosotros podemos enseñarle a salvar vidas». Lo que siguió fue una educación que no aparecía en ningún catálogo académico. Isabela fue inscrita oficialmente en la Universidad de Texas en Austin para estudiar ciencias de la computación, pero sus verdaderas clases se llevaban a cabo en instalaciones subterráneas que no aparecían en mapas oficiales. 3 días a la semana asistía a conferencias sobre algoritmos y estructuras de datos.
Los otros 4 días aprendía a infiltrarse en sistemas militares extranjeros, a crear virus que podían paralizar infraestructuras enteras y a desarrollar defensas contra armas cibernéticas que la mayoría de las personas creían que solo existían en películas de ciencia ficción. Sus instructores eran veteranos de agencias de inteligencia que oficialmente no existían. El comandante Jennifer Zhao había dirigido operaciones cibernéticas en conflictos que no aparecían en libros de historia. El Dr. Marcus Webb había desarrollado algunos de los primeros virus militares utilizados para interrumpir programas nucleares hostiles. La coronel Sandra Mitchell había pasado 5 años infiltrándose digitalmente en redes terroristas internacionales. Rodríguez, le dijo Zhao durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa, la guerra del futuro no se librará con tanques o aviones, se librará con código. Y la diferencia entre la victoria y la derrota será la velocidad con la que puedas pensar cuando todo el mundo digital se esté desmoronando a tu alrededor. Pero el entrenamiento técnico era solo una parte del programa. Isabela también estudió psicología, geopolítica y algo que sus instructores llamaban ingeniería social avanzada. Aprendió a leer microexpresiones faciales, a detectar mentiras en comunicaciones escritas y a infiltrarse en organizaciones no solo digitalmente, sino comprendiendo las motivaciones humanas que impulsaban las decisiones tecnológicas. Los sistemas no atacan sistemas, le explicó el Dr. Webb durante una de sus primeras clases. Las personas atacan sistemas. Si entiendes a las personas, puedes anticipar los ataques antes de que ocurran. Durante su segundo año de entrenamiento, Isabela fue asignada a su primera operación real. Una red de hackers con base en Europa del Este había estado infiltrándose sistemáticamente en sistemas de hospitales estadounidenses, no para robar información, sino para estudiar las vulnerabilidades de infraestructura médica crítica. La inteligencia sugería que estaban preparando un ataque masivo diseñado para colapsar simultáneamente los sistemas de soporte vital en docenas de hospitales principales. Su misión era infiltrarse en la red criminal, identificar a sus líderes y neutralizar su capacidad operacional sin revelar que habían sido comprometidos. Para una estudiante de 9 años, era una responsabilidad extraordinaria. Para Isabela se sentía como una extensión natural de todo lo que había estado aprendiendo. Durante 6 meses, Isabela adoptó la identidad digital de Raven 23, una hacker freelance con un historial fabricado de pequeños crímenes cibernéticos y una reputación de discreción profesional. Gradualmente se ganó la confianza de la red, participando en ataques menores contra objetivos que habían sido secretamente preparados para ser vulnerables, mientras recopilaba información sobre la verdadera estructura y objetivos de la organización. La infiltración fue exitosa más allá de las expectativas. Isabela no solo identificó a los líderes de la red, sino que descubrió que la operación hospitalaria era parte de un programa mucho más amplio diseñado para probar las vulnerabilidades de infraestructuras críticas estadounidenses antes de lanzar ataques coordinados contra sistemas de energía, transporte y comunicaciones. Esta no es solo una red criminal, informó a sus supervisores después de 8 meses de infiltración. Es una operación de reconocimiento patrocinada por Estado, diseñada para mapear nuestras vulnerabilidades antes de una ofensiva cibernética a gran escala. La información que Isabela había recopilado llevó a una operación coordinada que neutralizó la red sin revelar cómo había sido comprometida. Más importante aún, los datos de inteligencia permitieron reforzar las defensas de cientos de instalaciones críticas que habrían sido vulnerables al ataque planificado. Rodríguez, le dijo la comandante Zhao después de que la operación fue completada, en 20 años de guerra cibernética, nunca he visto a alguien con su capacidad natural para pensar como el enemigo mientras permanece completamente leal a nuestros objetivos. Fue durante su tercer año de entrenamiento cuando Isabela fue introducida al programa Shadow Grid. Oficialmente, era una iniciativa de investigación interdisciplinaria alojada en una oficina sin ventanas en el sótano del Pentágono. En realidad, era la unidad de guerra cibernética más avanzada y secreta en la historia militar estadounidense. Shadow Grid operaba con 3 principios fundamentales: anticipar amenazas antes de que fueran reconocidas por agencias convencionales, responder a ataques con velocidad que eliminara la posibilidad de escalación, y mantener capacidades que permanecieran completamente ocultas hasta el momento de su uso. El enemigo no puede defenderse contra armas que no sabe que existen, explicó el director del programa, el almirante Patricia Vance, durante la primera sesión informativa de Isabela, y no puede atacar objetivos que no puede encontrar. El equipo de Shadow Grid consistía en 12 operativos, cada uno especializado en diferentes aspectos de la guerra cibernética. Isabela fue asignada como especialista en infiltración predictiva, un papel que requería no solo habilidades técnicas excepcionales, sino la capacidad de pensar varios movimientos por delante de adversarios que ellos mismos eran másters de la anticipación estratégica. Su primera asignación mayor con Shadow Grid involucró una amenaza que había estado desarrollándose durante meses sin ser detectada por las agencias de seguridad convencionales.
Inteligencia fragmentaria sugería que una potencia extranjera había estado infiltrándose sistemáticamente en sistemas de universidades estadounidenses, no para robar investigación, sino para identificar estudiantes con capacidades excepcionales en campos relacionados con la seguridad nacional. No están robando información, explicó Isabela durante su análisis inicial. Están cazando talento. Identifican a nuestros mejores prospectos antes de que seamos conscientes de su potencial, y luego los reclutan o los neutralizan antes de que puedan contribuir a nuestras capacidades. La investigación de Isabela reveló una operación de reclutamiento que había estado activa durante más de 3 años, identificando estudiantes excepcionales en campos como criptografía, ingeniería nuclear e inteligencia artificial. Los mejores candidatos recibían ofertas de empleo lucrativos en empresas que resultaban ser fachadas para agencias de inteligencia extranjeras. Los que rechazaban las ofertas a menudo encontraban que sus oportunidades profesionales en Estados Unidos se evaporaban misteriosamente. Es brillante, admitió Isabela durante su informe. No están robando nuestra tecnología, están robando a las personas que crearían nuestra próxima generación de tecnología. La contraoperación que Isabela diseñó fue igualmente sofisticada. En lugar de simplemente exponer la red de reclutamiento, Shadow Grid creó una operación de desinformación que alimentó a los reclutadores extranjeros con información sobre estudiantes que eran en realidad agentes entrenados. Durante 6 meses, la red extranjera creyó que había reclutado exitosamente a algunos de los talentos más prometedores de Estados Unidos, cuando en realidad había sido infiltrada por algunos de los mejores operativos de contrainteligencia del país. El resultado, informó Isabela, es que ahora tenemos agentes profundamente infiltrados en sus programas de desarrollo de armas cibernéticas, mientras que ellos creen que tienen acceso a nuestros secretos más valiosos. Esta operación estableció la reputación de Isabela como una estratega cibernética de capacidad excepcional. A los 22 años, había sido promovida a teniente coronel y se le había dado autoridad operacional sobre las misiones más sensibles de Shadow Grid. Pero con cada éxito, Isabela se daba cuenta de que las amenazas que enfrentaba se volvían más sofisticadas y personales. Los adversarios que había enfrentado en sus primeras operaciones habían sido organizaciones relativamente predecibles con objetivos claros. Las amenazas más recientes mostraban niveles de planificación y recursos que sugerían patrocinio estatal a los niveles más altos. Ya no estamos lidiando con hackers criminales o incluso con agencias de inteligencia convencionales, le explicó al almirante Vance durante una sesión informativa particularmente seria. Estamos enfrentando operaciones que han sido planificadas durante años, con recursos que rivalizar con programas militares completos. Fue durante este periodo de amenazas escaladas cuando Isabela desarrolló lo que sus colegas llegaron a llamar análisis de sombra, una metodología para detectar patrones en ataques cibernéticos que permitía anticipar operaciones enemigas meses o incluso años antes de que fueran lanzadas. La mayoría de los analistas buscan ataques, explicó Isabela durante una conferencia clasificada. Yo busco la lógica que precede a los ataques. Los adversarios sofisticados no improvisan, planifican. Y la planificación deja huellas digitales que pueden ser detectadas si sabes cómo leer los patrones. Su metodología se basaba en la comprensión de que las operaciones cibernéticas avanzadas requerían reconocimiento extenso, desarrollo de herramientas especializadas y coordinación entre múltiples equipos que operaban en diferentes zonas horarias y jurisdicciones. Cada uno de estos elementos creaba firmas digitales sutiles que podían ser identificadas por alguien que entendiera no solo la tecnología involucrada, sino la psicología y logística de planificación operacional a gran escala. El primer éxito mayor de esta metodología llegó cuando Isabela identificó preparativos para lo que parecía ser un ataque coordinado contra sistemas de control de tráfico aéreo. Los indicadores eran sutiles, patrones inusuales en el tráfico de red alrededor de aeropuertos principales, pequeñas ondas de sistemas de comunicación de aviación y actividad de reconocimiento centrada en horarios de vuelos comerciales durante periodos de alta densidad. Alguien está mapeando nuestro espacio aéreo comercial con un nivel de detalle que va más allá de la curiosidad académica, informó Isabela. Los patrones sugieren preparación para una operación que requeriría control simultáneo de múltiples sistemas de tráfico aéreo. La investigación subsecuente reveló una red de infiltración que había estado activa durante 18 meses, colocando cuidadosamente backdoors en sistemas de control de tráfico aéreo con el objetivo aparente de causar colisiones de aeronaves comerciales durante un evento de alto perfil que maximizaría el impacto psicológico y económico. No están tratando de derribar aviones individualmente, explicó Isabela durante la sesión informativa de emergencia. Están creando la capacidad de convertir todo nuestro espacio aéreo comercial en un arma de terror masivo. La contraoperación que siguió fue una de las más complejas en la historia de Shadow Grid.
En lugar de simplemente cerrar las vulnerabilidades que habían sido identificadas, Isabela desarrolló un plan para usar las conexiones enemigas como un canal de desinformación, alimentándoles datos falsos sobre horarios de vuelos y protocolos de seguridad, mientras simultáneamente rastreaba las comunicaciones para identificar toda la red operacional. Durante 3 meses, los operadores enemigos creyeron que su infiltración había sido exitosa y que tenían control sobre sistemas críticos de aviación. En realidad, todos sus comandos estaban siendo interceptados y redirigidos a entornos simulados, mientras que los sistemas reales fueron reforzados con defensas que los atacantes no sabían que existían. El resultado, informó Isabela después de que la operación fue completada, es que neutralizamos la amenaza inmediata, identificamos toda su red operacional y establecimos canales permanentes de monitoreo que nos permitirán detectar operaciones similares antes de que alcancen capacidad operacional. Esta operación atrajo la atención de los niveles más altos del gobierno. Isabela recibió una citación personal del secretario de Defensa y fue invitada a proporcionar sesiones informativas regulares sobre amenazas emergentes de guerra cibernética a comités de inteligencia del Congreso, pero con el reconocimiento vinieron nuevos desafíos. Isabela se dio cuenta de que su perfil elevado la hacía más visible para adversarios que habían comenzado a dirigir recursos específicamente hacia neutralizar las capacidades de Shadow Grid. Tenemos evidencia de que al menos 3 servicios de inteligencia extranjeros han establecido grupos de trabajo dedicados específicamente a identificar y comprometer a operativos de Shadow Grid, le informó el almirante Vance durante una sesión privada. Su éxito la ha convertido en un objetivo prioritario. Esta situación creó una paradoja operacional. Isabela había demostrado ser demasiado valiosa para las operaciones encubiertas tradicionales, pero demasiado visible para continuar operando en las sombras que daban su efectividad al programa. La solución que desarrollaron fue audaz y arriesgada. En lugar de ocultar a Isabela de adversarios potenciales, Shadow Grid decidió usarla como honeypot operacional, una especialista visible y reconocible, cuya presencia en situaciones específicas serviría tanto para disuadir ataques como para atraer adversarios a entornos donde pudieron. La idea, explicó el almirante Vance, es que su reputación se convierta en un arma defensiva. Los adversarios sabrán que donde está Isabela Rodríguez, Shadow Grid está operacional. Eso los hará más cautelosos pero también más predecibles. Fue bajo esta nueva doctrina operacional que Isabela fue asignada a proporcionar supervisión de seguridad cibernética para reuniones de alto nivel del Pentágono. Su presencia serviría a múltiples propósitos: asegurar que las comunicaciones clasificadas permanecieran seguras, monitorear amenazas emergentes en tiempo real, y servir como una señal visible de que las defensas más avanzadas del país estaban activas. El 15 de marzo de 2024, Isabela Rodríguez se sentó en el piso más alto del Pentágono durante lo que había sido programado como una sesión informativa de rutina sobre preparación militar para escenarios de conflicto emergentes. Los generales presentes estaban discutiendo asignaciones de tropas, logística de suministros y estrategias de despliegue que habían cambiado poco en décadas. Lo que no sabían era que mientras ellos planificaban para guerras que podrían lucharse con métodos familiares, Isabela estaba monitoreando una guerra que ya había comenzado en dominios que la mayoría de ellos apenas entendían. Su tableta mostraba indicadores de amenaza que se habían estado escalando durante 72 horas. Un ataque cibernético coordinado estaba en progreso, dirigido específicamente contra sistemas de defensa de la costa este. Los atacantes habían penetrado defensas preliminares y estaban avanzando sistemáticamente hacia sistemas de control de misiles y radares de defensa aérea. Mientras el general Morrison discutía la importancia de mantener fuerzas terrestres tradicionales, Isabela calculaba que en aproximadamente 5 horas y 47 minutos, esas mismas fuerzas estarían operando sin cobertura de defensa aérea si el ataque cibernético no era neutralizado. La tragedia era que los generales en la sala tenían la autoridad para aprobar las contramedidas que Isabela necesitaba implementar, pero primero tendría que convencerlos de que la amenaza era real, inmediata y más peligrosa que cualquier escenario militar convencional que habían estado contemplando. El problema era que el general Morrison, quien controlaba la agenda de la reunión, había decidido desde el momento en que Isabela entró a la sala que ella no pertenecía allí. Su edad, su género y su falta de medallas de combate visible lo habían llevado a categorizarla como una analista de escritorio cuyas contribuciones serían irrelevantes para discusiones serias sobre estrategia militar. Caballeros, había dicho Morrison al comenzar la reunión, mirando directamente a Isabela, esta sesión está clasificada para personal operacional esencial solamente. Las observadoras pueden esperar afuera. Isabela había respondido calmadamente. General Morrison, estoy aquí bajo autorización directa del secretario de Defensa para monitorear amenazas de seguridad cibernética durante esta reunión. ¿Amenazas cibernéticas? Morrison había repetido con desdén visible. Joven, estamos discutiendo defensa nacional real. Esto no es momento para preocupaciones sobre hackers de aficionados. Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de que enfrentaba un enemigo tan peligroso como cualquier adversario extranjero.
La arrogancia institucional que hacía que líderes experimentados desestimaran amenazas que no podían ver, tocar o combatir con métodos familiares. Durante los siguientes 30 minutos, Isabela había observado en silencio mientras los indicadores de amenaza en su tableta se intensificaban. Los atacantes habían progresado más rápido de lo anticipado, comprometiendo sistemas de defensa con una eficiencia que sugería conocimiento interno de vulnerabilidades estadounidenses. Cada minuto de inacción reducía las opciones disponibles para neutralizar el ataque. Pero cada intento de Isabela de llamar la atención sobre la crisis había sido descartado por Morrison como interrupciones inapropiadas de discusiones importantes entre oficiales serios. Fue en este momento de frustración máxima cuando las puertas de la sala de conferencias se abrieron y el secretario de Defensa entró con una expresión que Isabela reconoció inmediatamente. Había recibido el mismo briefing de amenaza que ella estaba monitoreando, y había venido personalmente para asegurar que la respuesta apropiada fuera autorizada sin demora. Caballeros, anunció el secretario, hemos identificado una amenaza inmediata para la seguridad nacional que requiere respuesta inmediata. Se dirigió directamente hacia Isabela. Coronel Rodríguez, ¿puede explicar la situación actual? El silencio que siguió fue total. El general Morrison, que había estado dominando la conversación durante 30 minutos, suddenly se encontró sin palabras mientras se daba cuenta de que la mujer que había estado desestimando era evidentemente más importante para la seguridad nacional que cualquier otra persona en la sala. Isabela se levantó, activó el sistema de visualización principal de la sala y comenzó a mostrar datos en tiempo real que painted un cuadro aterrador de cuán cerca había estado Estados Unidos de perder el control de sus sistemas de defensa más críticos. Señores, dijo Isabela, su voz ahora comandando la atención completa de cada persona presente, durante los últimos 72 horas hemos estado bajo ataque por la operación de guerra cibernética más sofisticada jamás dirigida contra infraestructura estadounidense. En aproximadamente 5 horas y 23 minutos, si no implementamos contramedidas inmediatas, perderemos el control operacional de todos los sistemas de defensa aérea desde Maine hasta Georgia. El general Morrison se hundió en su silla, su rostro pálido mientras comprendía que sus prejuicios habían casi resultado en un desastre de seguridad nacional que podría haber cambiado el curso de la historia americana. La sala se transformó instantáneamente de una discusión académica sobre estrategia militar convencional a un centro de comando de crisis dirigido por la mujer que Morrison había tratado de excluir de la conversación. Durante las siguientes 4 horas, Isabela coordinó la contraofensiva más compleja jamás lanzada por Shadow Grid, neutralizando sistemáticamente cada elemento del ataque enemigo mientras simultáneamente rastreando las comunicaciones para identificar los perpetradores. Cuando la crisis fue resuelta, el secretario de Defensa se dirigió al general Morrison en privado. La conversación fue breve, pero las consecuencias fueron inmediatas. Morrison fue transferido a un rol administrativo donde sus prejuicios no podrían comprometer futuras operaciones de seguridad nacional. Isabela regresó a su trabajo en Shadow Grid, pero algo había cambiado fundamentalmente en cómo era percibida dentro del establishment de defensa nacional. Ya no era una especialista anónima trabajando en las sombras. Se había convertido en una figura reconocible cuya presencia señalaba que las amenazas más serias estaban siendo abordadas por las defensas más avanzadas del país. 3 semanas después del incidente en el Pentágono, Isabela recibió una asignación que habría sido imposible antes de su nueva visibilidad. Sería la representante principal de Shadow Grid en una cumbre internacional sobre guerra cibernética, donde tendría la oportunidad de coordinar defensas con aliados mientras simultáneamente recopilaba inteligencia sobre capacidades adversarias. Su reputación se ha convertido en un activo estratégico, le explicó el almirante Vance. Los adversarios saben quién es usted ahora, pero eso significa que también saben que subestimarla sería un error fatal. Mientras Isabela se preparaba para su nuevo rol en el escenario internacional, reflexionó sobre el camino que la había llevado desde una adolescente con talento para las computadoras hasta una de las defensoras más efectivas de la seguridad nacional estadounidense. La lección más importante que había aprendido no tenía que ver con tecnología o estrategia militar. Tenía que ver con el poder de los prejuicios para cegar incluso a líderes experimentados ante las amenazas más peligrosas y las defensas más efectivas disponibles para enfrentarlas. A veces, le dijo a un grupo de nuevos reclutas de Shadow Grid durante su primera sesión como instructora senior, el enemigo más peligroso no es el que ataca nuestros sistemas, es el que nos impide usar nuestras mejores defensas porque no pueden ver valor en lo que no reconocen. Después del incidente en el Pentágono, la carrera de Isabela tomó una dirección completamente nueva. Ya no operaba exclusivamente en las sombras. Su nueva visibilidad requería un equilibrio cuidadoso entre mantener la eficacia operacional de Shadow Grid y servir como un símbolo visible de las capacidades defensivas estadounidenses más avanzadas. El presidente Biden la convocó personalmente para una reunión en el despacho Oval, acompañado únicamente por el director de la CIA y el consejero de Seguridad Nacional. La conversación que siguió redefinió el papel de Shadow Grid en la arquitectura de seguridad nacional. Coronel Rodríguez, dijo el presidente, lo que usted y su equipo lograron la semana pasada salvó potencialmente miles de vidas estadounidenses. Pero también reveló vulnerabilidades en nuestro proceso de toma de decisiones que no podemos permitirnos ignorar.
Isabela asintió, comprendiendo inmediatamente la implicación. Señor presidente, el incidente con el general Morrison no es un caso aislado. Existe una desconexión sistémica entre nuestras capacidades de defensa más avanzadas y los oficiales autorizados para desplegarlas. Exactamente, confirmó el director de la CIA. Necesitamos un programa que no solo desarrolle capacidades defensivas, sino que eduque a los líderes sobre amenazas que trascienden su experiencia militar tradicional. Lo que emergió de esa reunión fue la iniciativa Espectro, un programa clasificado diseñado para integrar especialistas en guerra cibernética directamente en estructuras de comando tradicionales. Isabela fue nombrada directora adjunta del programa, con autoridad para asignar operativos de Shadow Grid como asesores permanentes en comandos militares principales. El objetivo, explicó Isabela durante su primera presentación al Estado Mayor Conjunto, no es reemplazar la jerarquía militar existente, sino asegurar que las decisiones críticas se tomen con comprensión completa de todas las dimensiones de amenaza relevantes. El programa enfrentó resistencia significativa de generales senior que veían la integración de analistas civiles como una erosión de la autoridad militar tradicional. El general Harrison Parks, un veterano de múltiples despliegues de combate, expresó la opinión de muchos cuando dijo: ¿desde cuándo los nerds de computadora toman decisiones de combate? La respuesta de Isabela fue característica de su enfoque directo pero profesional. General Parks, no estamos aquí para tomar decisiones de combate. Estamos aquí para asegurar que cuando usted tome esas decisiones, tenga información completa sobre un espacio de batalla que incluye dominios cibernéticos, electromagnéticos y de información que pueden ser tan letales como cualquier armamento cinético. Para demostrar este punto, Isabela organizó una serie de ejercicios de entrenamiento que expusieron a comandantes experimentados a escenarios donde enemigos utilizaban armas cibernéticas para neutralizar capacidades militares convencionales. Los resultados fueron sobrios. Durante un ejercicio particularmente revelador, Isabela demostró cómo un ataque cibernético coordinado podría deshabilitar completamente las comunicaciones, navegación y sistemas de armas de una división blindada entera en menos de 4 minutos. Sin la capacidad de coordinar movimientos o identificar objetivos, explicó mientras los comandantes observaban sus unidades simuladas volverse completamente ineficaces. Sus tanques se convierten en blancos estacionarios para adversarios que mantienen superioridad informacional. Estos ejercicios transformaron gradualmente las actitudes entre el liderazgo militar senior. El general Parks, inicialmente uno de los críticos más vocales del programa, se convirtió en uno de sus defensores más fuertes después de experimentar personalmente cuán vulnerable era su comando a amenazas que no había considerado anteriormente. Coronel Rodríguez me hizo entender algo fundamental, admitió Parks durante una evaluación posterior al ejercicio. La guerra ha evolucionado más allá de mis marcos de referencia. Si no evolucionamos con ella, nos convertimos en irrelevantes, sin importar cuánta experiencia tradicional tengamos. A medida que la iniciativa Espectro se expandía, Isabela se encontró viajando constantemente entre comandos militares, proporcionando sesiones informativas sobre amenazas emergentes y supervisando la integración de capacidades de Shadow Grid en operaciones más amplias. Cada asignación le enseñaba algo nuevo sobre las complejidades de fusionar métodos de guerra cibernética con estrategias militares tradicionales. Durante una asignación en el Comando Europeo, Isabela identificó una amenaza que habría sido invisible para métodos de inteligencia convencionales. Análisis de patrones de tráfico de red sugería que adversarios estatales estaban estableciendo capacidades de interrupción para sistemas logísticos de OTAN, diseñados para sabotear operaciones de suministro durante crisis futuras. No están atacando nuestras armas, explicó Isabela durante su presentación al comandante europeo. Están atacando nuestra capacidad de mantener, reparar y suministrar nuestras armas. Es una estrategia diseñada para hacer que nuestras ventajas tecnológicas se vuelvan irrelevantes a través de atrofia logística. La contraoperación que diseñó requirió coordinación entre múltiples agencias de inteligencia aliadas y la implementación de defensas que protegían no solo sistemas militares, sino infraestructuras civiles críticas para el soporte militar. Fue una de las operaciones multinacionales más complejas en la historia de Shadow Grid. Lo que me impresiona de su enfoque, le dijo el general François Dubois, el comandante francés asignado a la operación, es que usted piensa estratégicamente sobre problemas que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existían. La contraoperación que diseñó requirió coordinación entre múltiples agencias de inteligencia aliadas y la implementación de defensas que protegían no solo sistemas militares, sino infraestructuras civiles críticas para el soporte militar. Fue una de las operaciones multinacionales más complejas en la historia de Shadow Grid. Lo que me impresiona de su enfoque, le dijo el general François Dubois, el comandante francés asignado a la operación, es que usted piensa
piensa estratégicamente sobre problemas que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Estas colaboraciones internacionales establecieron a Isabela como una figura reconocida en círculos de seguridad global. Su presencia en conferencias de defensa se convirtió en una señal de que Estados Unidos estaba tomando amenazas de guerra cibernética con la máxima seriedad, mientras que su ausencia a menudo generaba especulación sobre operaciones clasificadas en progreso. Pero el reconocimiento internacional también trajo riesgos aumentados. Servicios de inteligencia adversarios dedicaron recursos significativos a desarrollar perfiles psicológicos de Isabela, buscando vulnerabilidades que pudieran ser explotadas para comprometer su efectividad o la seguridad de Shadow Grid. Tienen fotografías suyas de al menos 47 eventos públicos en los últimos 2 años, le informó el almirante Vance durante una sesión de seguridad personal. Algoritmos de reconocimiento facial han sido entrenados específicamente para identificarla en multitudes. Su anonimato operacional ha sido completamente comprometido. En respuesta, Shadow Grid desarrolló protocolos de seguridad personal que eran tan sofisticados como cualquier medida de protección presidencial. Isabela viajaba con equipos de seguridad especializados, utilizaba rutas variables para todos los movimientos y empleaba contramedidas tecnológicas que bloqueaban intentos de vigilancia electrónica. Paradójicamente, estas medidas de seguridad extrema solo aumentaron su perfil público. Los medios comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer misteriosa que viajaba con seguridad de nivel presidencial pero que no aparecía en organigramas gubernamentales públicos. Se ha convertido en una leyenda urbana viviente, observó el director de la CIA durante una revisión de seguridad operacional. La gente sabe que existe, saben que es importante, pero no pueden obtener información confiable sobre qué hace exactamente. Isabela encontró la situación tanto frustrante como útil. La atención pública complicaba las operaciones encubiertas, pero también creaba un elemento disuasivo psicológico que protegía infraestructuras críticas. Los adversarios sabían que los ataques de alto perfil probablemente enfrentarían respuestas sofisticadas, aunque no pudieran predecir exactamente qué forma tomarían esas respuestas. Durante este periodo de visibilidad elevada, Isabela tomó la decisión de utilizar su plataforma para abordar un problema que había observado consistentemente a lo largo de su carrera: la falta de diversidad en campos de seguridad cibernética y las barreras sistemáticas que enfrentaban mujeres jóvenes interesadas en carreras de tecnología. Con autorización de sus superiores, Isabela comenzó a hacer apariciones limitadas en universidades y conferencias tecnológicas, hablando sobre la importancia de atraer talento diverso a roles de seguridad nacional. Sus presentaciones fueron cuidadosamente diseñadas para inspirar sin revelar información operacional específica. La guerra cibernética requiere perspectivas que reflejen la diversidad de las sociedades que protegemos, explicó durante una conferencia en MIT. Los adversarios utilizan nuestra previsibilidad contra nosotros. La diversidad cognitiva es una ventaja estratégica, no una concesión política. Estas apariciones públicas fueron extraordinariamente efectivas para el reclutamiento. Las aplicaciones para programas relacionados con seguridad cibernética aumentaron un 340% entre estudiantes mujeres en el año siguiente a la primera aparición pública de Isabela. Más significativamente, las puntuaciones promedio y la retención en estos programas también mejoraron, sugiriendo que la inspiración había atraído candidatos genuinamente motivados. Usted se ha convertido en un símbolo, le dijo la secretaria de la Fuerza Aérea durante una ceremonia de reconocimiento privada. Jóvenes mujeres en todo el país ahora creen que pueden tener carreras en seguridad nacional que antes parecían inalcanzables. Pero quizás el impacto más profundo de Isabela fue en las actitudes dentro del establishment de seguridad nacional mismo. El incidente con el general Morrison había sido documentado y utilizado como estudio de caso en programas de entrenamiento de liderazgo en todas las ramas militares. El caso Rodríguez, como llegó a ser conocido, se convirtió en un ejemplo estándar de cómo los prejuicios cognitivos podían comprometer la efectividad operacional y la seguridad nacional. Oficiales junior aprendieron a reconocer y mitigar sus propias suposiciones sobre competencia basadas en apariencia, edad o antecedentes no tradicionales. 5 años después del incidente en el Pentágono, Isabela fue promovida a brigadier general, convirtiéndose en la oficial más joven en alcanzar ese rango en la historia de Shadow Grid. La ceremonia fue privada, asistida únicamente por el círculo más pequeño de oficiales con conocimiento del programa, pero las implicaciones resonaron a través de toda la comunidad de inteligencia. Su ascenso representa más que reconocimiento individual, declaró el almirante Vance durante la ceremonia. Representa la evolución de cómo América desarrolla y utiliza capacidades de defensa nacional en una era de amenazas en constante evolución. Hoy, Isabela Rodríguez continúa dirigiendo operaciones de Shadow Grid desde las instalaciones más seguras del Pentágono, pero su influencia se extiende mucho más allá de las operaciones cibernéticas específicas. Su insignia triangular negra se ha convertido en un símbolo reconocido de competencia y autoridad entre aquellos con suficiente autorización para entender su significado. Pero más importante, se ha convertido en una inspiración para una nueva generación de defensores de seguridad nacional que entienden que la efectividad trasciende las expectativas tradicionales.
Los adversarios que una vez la subestimaron ahora diseñan sus ataques específicamente para evitar confrontaciones directas con operaciones que saben que ella podría estar supervisando. Su reputación se ha convertido en un elemento disuasivo que protege infraestructura crítica simplemente por la incertidumbre que crea sobre dónde y cuándo podría estar monitoreando amenazas. Y en salas de reuniones de alto nivel en todo Washington, oficiales señor ahora saben que cuando ven esa insignia triangular negra, están en presencia de alguien cuyas capacidades trascienden las jerarquías tradicionales y cuyo juicio podría ser la diferencia entre la seguridad nacional y el desastre. Pero quizás lo más importante es que Isabela ha demostrado que en un mundo donde las amenazas evolucionan constantemente, nuestras defensas deben evolucionar también, no solo tecnológicamente, sino en términos de quién consideramos capaz de liderarlas. Porque algunas insignias no están diseñadas para ser reconocidas por todos, están diseñadas para ser respetadas por aquellos que importan cuando importa más. Y algunas veces, cambiar quién y qué respetamos es la reforma más importante que una institución puede hacer. Si esta historia te ha impresionado y crees que historias sobre talento oculto y segundas oportunidades merecen ser compartidas, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy. No olvides suscribirte para más relatos sobre personas extraordinarias que cambian el mundo desde las sombras.